Vamos a preparar un arroz rossejat. Para ello habremos previamente preparado un caldo de cocido, en este caso a la andaluza. Un caldo blanco que hemos hecho con ternera, con gallina, con verduras, ¿vale? Y garbanzos. Garbanzos que hemos reservado en un plato, algo de la carne que hemos también utilizado, y a ello le vamos a añadir tomate, costillas de cerdo ibérico, algo de chorizo, longaniza y panceta ibérica. Un poco de pimentón, 2 cucharitas y nuestras hebras de azafrán. Sal, arroz variedad seña y aceite de molino del Duque virgen extra. Vamos a empezar. Tenemos ya la paella anivelada y vamos a encender el fuego y añadir 250 de aceite. Aproximadamente ahí los tenemos. Tenemos el aceite caliente. En primer lugar vamos a añadir las costillas. Que iremos marcando. Son costillas de ibérico que nos van a aportar mucho sabor. Cuando las tengamos un poco marcadas, añadiremos la panceta, y luego los embutidos, el chorizo y la longaniza ibérica. Mirad cómo va cambiando el color. Y nos va dejando esa grasita con el aceite fundida. Bien, ya está un poco marcada, alguna cuesta un poquito más. Vamos a añadir ahora la panceta. Es un arroz que nos va a quedar muy melosito. Las grasas que aportan el ibérico le da un paladar muy fino a la hora de comer. Ahora, cuando tengamos un poco marcado, ya podemos añadirle algo de sal para que la carne se vaya poniendo al punto. Es importante no parar de mover para que se vaya marcando todo por igual y sellando todas las caras de la carne para que se mantengan jugosas. Salamos un poco, luego ya al final con el arroz ya pondremos la totalidad de la sal que necesitamos. Hemos puesto 1 kilo de costillas, medio kilo de panceta, porque también vamos a añadir algo de carne del cocido y algo de embutido
que serán unos 250 gramos de longaniza y unos 250 gramos de choricito. Ahora ya está bien marcado. Dejamos un poquito quieto para que se dore. Fijaos el punto de dorado. Añadimos los choricitos y las longanizas ibéricas. Le damos el último golpecito. Tenemos ya a punto para añadir el tomate. Hoy nos está haciendo un día que está apretando la calor. Aquí en Montilla, Córdoba. Nos vamos a hacer en nada un rebujito con fino amanecer y unos trocitos de melocotón para refrescar. Aquí lo tenemos, vamos a disfrutar de este momento que también es importante. No hay nada tan fresco para poder seguir guisando de un buen rebujito. Bien, ahora enseguida tendremos el tomate sofrito y a punto para añadir el pimentón y el caldo del cocido que ya hemos preparado previamente a leña el día anterior, cocido a fuego lento durante 2 horas. Vale, tenemos sofrito, añadimos el pimentón, 2 cucharitas, pimentón dulce. Y rápidamente añadimos el caldo. Caldo blanco, típico del cocido de aquí de la zona. Fijaros qué aspecto más rico. Es un caldo concentrado, vamos a añadir algo de agua, que es lo que vamos a necesitar para poner 1 kilo de arroz. Ahora vamos a esperar a que cueza unos 10-12 minutos, luego añadiremos los garbanzos y la carne que hemos apartado del cocido. Aquí tenemos una ebullición perfecta, todo alrededor. Lleva hirviendo 5 minutos. Esperaremos unos 5 o 6 minutos más para que la carne, la costilla ibérica, haya soltado todo su sabor humed que se añade al caldo de cocido que previamente ya preparamos. Vamos a añadir las hebras de azafrán para darle sabor y color. Añadimos los trozos de carne que habíamos sacado del puchero o cocido y los garbanzos que también habíamos reservado.
para tener los ingredientes al completo de lo que es un arroz rossejat. Bien, dejamos hervir otros 4 o 5 minutos y ya lo tendremos prácticamente listo para añadir el arroz. Probaremos el punto de sal y añadiremos el arroz. Bien, vamos a probar el punto de sal antes de poner el arroz. Ya tenemos 15 minutos de ebullición. El punto de sal es perfecto. Añadimos el arroz, variedad senior. Tenemos vivo el fuego para que la primera cocción sea fuerte y el arroz por sí solo se reparta también. Nos ayuda, aunque le ayudemos con la paleta, a repartirlo por todo alrededor, ¿vale? Quitamos los granos de la parte de arriba que se han quedado sobre las costillas. Aquí lo tenemos. A partir de ahora van a ser 20 minutos para dejarlo totalmente seco, porque vamos a hacer un arroz seco. Los primeros 15 minutos con caldo, los últimos 5 ya para terminar de secarlo. Llevamos 6 minutos de cocción. Vamos a ir retirando algo de fuego porque ya se ve apenas medio centímetro de caldo por la parte superior. Hemos apartado alrededor del todo la leña para ya preparado para cuando tengamos que secar, ya que el centro, como recordamos, tiene la máxima temperatura. Llevamos 13 minutos, fijaos que ya empieza a aparecer el arroz por las partes laterales, apenas queda caldo, se va a consumir en los próximos 2-3 minutos y los restantes serán para hacer el secado. Estamos ya en los últimos 4 minutos. Fijaros cómo ya prácticamente ha desaparecido completamente el caldo. Se está consumiendo lentamente. Hemos reducido la cantidad de temperatura para que no se nos queme. Podemos hacer un poquito de tradicional socarraet. Este arroz es un arroz que te lo agradeces. Ya lo tenemos listo para sacar. Ponemos la leña a parte abajo, más que nada para no quemarnos. Han vencido los 20 minutos y lo tenemos ya listo. Fijaros qué pinta que tiene este arroz. Fijaros cómo hierven las grasitas que nos ha aportado esa costilla ibérica y el resto de componentes, la panceta, el chorizo y la longaniza ibérica. Y está listo para comer. Guapo.